El Día de la Comunidad de Castilla y León está vinculado a un acontecimiento histórico ocurrido hace más de 500 años, la Batalla de Villalar. El 23 de abril de 1521, en esta localidad vallesoletana, tuvo lugar un enfrentamiento entre las fuerzas realistas del rey Carlos I y las tropas comuneras lideradas por Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. ¿Pero qué provocó este conflicto? Muchos fueron los escenarios que conocieron el ir y venir de comuneros y realistas. Visitarlos hoy es también una manera de conocer nuestra historia. Tuvo momentos claves, como la batalla de Tordesillas, el asalto de Torrelobatón y sin duda el que marcó el desenlace de la guerra. Os lo contamos en esta interesante escapada. ¡Comenzamos! Acompañadnos en esta escapada comunera que será histórica recorriendo algunos de los lugares destacados, como por ejemplo Tordesillas, donde vinieron los comuneros a reunirse con ella, la reina Juana I de Castilla. Aquí se produjo también la primera conquista y la primera gran derrota. Yo os leeré cartas de cómo los comuneros cuentan cómo son sus entrevistas con la reina Juana y además también cómo los imperiales están informando a Carlos I. Aquí, en Torrelobatón, los comuneros ganaron la gran batalla que les levantó el ánimo. Hablaremos de ello. Recordaremos la batalla de Villalar y el lugar donde fueron ajusticiados. Y vendremos hasta La Campa, donde después de más de 500 años, cada 23 de abril se sigue recordando este hecho histórico. Yo os contaré una historia gastronómica, con mucha suerte. Comenzamos nuestra escapada por Tordesillas, lugar clave, porque aquí llegaron los comuneros para reunirse con ella, con la reina Juana I de Castilla. Además, Ana, aquí fue la que dicen primera conquista y gran derrota comunera. Sí, efectivamente, eso es totalmente correcto, eso es. Los comuneros vienen aquí a Tordesillas, o sea, se produce un levantamiento en diferentes ciudades, pero el epicentro va a ser Tordesillas, puesto que está aquí la reina Juana y lo que lo buscan los comuneros es el apoyo. Ellos reconocen como única y legítima reina de Castilla a la reina y vendrán hasta aquí, hasta Tordesillas, para buscar su apoyo. Juan de Padilla vino, se anticipó y vino ya en agosto, ¿no? Sí. En agosto de 1520. Sí, efectivamente, Juan de Padilla viene a finales del mes de agosto. Todo el mes de agosto es un mes decisivo, puesto que se ha producido la famosa quema de Medina, de la ciudad de Medina del Campo, que es uno de los detonantes de todo el levantamiento comunero. Carlos V, cuando viene a España por primera vez en 1517, bueno, pues se le entiende como un rey extranjero. De hecho, no sabía hablar el idioma y viene acompañado de una corte también extranjera. Lo que va a buscar a los pocos años de llegar es conseguir financiación para ser proclamado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Esa quema de Medina lo que hace es que si ya había levantamiento en contra de Carlos V, se levantarán más. Y de hecho, Tordesillas, en la población de Tordesillas, la quema de Medina es el 21 de agosto, pues el pueblo de Tordesillas el 24 de agosto también se levanta en armas contra los realistas. Invaden también, asaltan el Palacio Real para entrevistarse con la reina Juana y es cuando días después, el 29 de agosto, ya llega Padilla con los ejércitos de Toledo, de Segovia y de Madrid hasta Tordesillas. O sea que, como ves, ahí hay un momento decisivo en el clave cual y cumbre. Eso es, donde todos se levantan. Porque hay dos grupos, están los comuneros formados por nobles, clérigos, campesinos, una variedad, y los realistas, que son los que apoyan a Carlos I. Eso es, parte de la nobleza y esa nobleza extranjera que también ha venido. Y es que además Carlos V, para complicar más la cosa, se ha marchado a su proclamación a Centro Europa para ser proclamado, como digo, emperador, y ha dejado como regente a un extranjero, a Adriano de Utrecht. Entonces, claro. Y los comuneros quieren como legítima reina a ella. A Juana I de Castilla. Juana I, que saben que está aquí encerrada en Tordesillas y que está incomunicada desde hace años y que entiende que es la que tiene que ser la legítima reina. Y entonces ellos asaltan y entran a verla. Porque ella llevaba aquí en Tordesillas desde 1509 encerrada. Eso es. En el año 1509 fue Fernando el Católico. Fue su padre el que decide traerla hasta aquí, hasta Tordesillas, hasta este desaparecido Palacio Real.
después de esa llegada triunfal de los comuneros ese 29 de agosto, a partir de ese momento, en septiembre ya van cogiendo fuerza en Tordesillas, se instalan en Tordesillas, tendrán numerosas audiencias con la reina Juana, de tal forma que a finales de septiembre la Santa Junta Comunera se instala definitivamente en Tordesillas y desde aquí dirigen el gobierno de Castilla. Los imperiales se refugiarán en Medina de Río Seco y desde allí seguirán muy de cerca lo que está ocurriendo en Tordesillas. Uy, Ana, pero de esos encuentros con la reina Juana hay constancia en cartas que los comuneros enviaban. Eso es, hay cartas que los comuneros envían contando lo que está sucediendo en Tordesillas y cómo están teniendo esas audiencias con la reina, y luego también hay correspondencia de los imperiales hacia Carlos V, porque tienen espías, entonces saben también lo que está ocurriendo. Entonces hay como dos fuentes de información o dos versiones, ¿no? La de los comuneros y la de los imperiales, pero realmente todas coinciden, y coinciden en que el propósito de los comuneros es conseguir que la reina firme a favor de ellos. Lo que ocurre es que no lo están consiguiendo, puesto que la reina, como buena madre, está defendiendo a su hijo. De hecho, ellos la critican y la informan pues que hay un gobierno de extranjeros, y la reina dice que lo siente muchísimo, pero que su hijo es un muchacho joven y que por lo tanto a lo mejor lo que está es mal aconsejado, pero ella no quiere ir en contra de su hijo. Pero por otra parte los imperiales están muy preocupados porque saben que la reina cada vez tiene más audiencias, incluso en esas cartas que hay en esa correspondencia se dice que la reina pide que se la prepare, que se le hagan nuevos trajes para ella y para Catalina, que quiere salir del Palacio Real, que quiere ir hasta Santa Clara. Por lo tanto es una reina que está, digamos, despertando de ese encierro, de ese letargo que estaba ahí, y los imperiales están muy preocupados, puesto que si la reina toma decisiones y sale, le quitaría la... Hablábamos de esas cartas. Vamos a leer un fragmento y me dices también, por ejemplo, que una de ellas habla del parque en el que estamos. Sí, eso es, sí. Pues mira, lo tengo aquí. Mira, es una carta que hacen que está escrita por Padilla, Bravo y Zapata, y la dirigen a la Junta de Valladolid. Y la escriben el 29 de agosto, por ejemplo, podemos leer esta, donde ellos le dicen: llegamos a Tordesillas, Su Alteza nos recibió con mucha alegría. Nos pasamos con nuestros ejércitos a aposentar en algunos lugares alrededor de aquella villa, por no dar molestias a personas que tanto nos habían deseado. Y en esa misma carta un poquito más dice: la reina Juana, Nuestra Señora, en las casas de sus palacios y en los corredores de dichos palacios que salen a esa plaza, justo esta plaza en la que estamos, pues aquí, bueno, seguiríamos leyendo, y es eso, los ejércitos de Juan Bravo, capital de Segovia, de Padilla, de Toledo, Juan de Zapata de Madrid, sus ejércitos pasarán por la plaza, por los corredores, y su majestad verá el desfile de estos ejércitos y les invitará a subir, por ejemplo. Ana, el Palacio Real donde estaba la reina Juana, y a la que tienen miedo los realistas que convenzan los comuneros. Sí, eso es, y por eso van siguiendo muy de cerca lo que aquí está ocurriendo. Están muy pendientes, de tal forma que a finales de noviembre las tropas comuneras, el grueso de las tropas comuneras que están en Tordesillas, parten hacia Villalpando. Los imperiales, al conocer esa noticia, aprovechan esa oportunidad para venir y luchar e intentar conquistar Tordesillas, en lo que se conoce la batalla de Tordesillas, que tuvo lugar en la noche del 5 al 6 de diciembre. Las tropas imperiales luchan, abren por la zona conocida de la muralla de la Puerta de la Villa, consiguen crear por ahí un acceso, entran, hay toda una noche de luchas, pillajes, incendios, vencen. Los comuneros que quedaban en Tordesillas tienen que abandonar la plaza, y los imperiales de esa forma consiguen de nuevo el control sobre la reina Juana, que al final es lo que todos quieren, estar cerca de ella y controlarla. Y los imperiales en este caso lo consiguen, y la reina Juana volverá otra vez a estar bajo la custodia de los imperiales, bajo la custodia del marqués y la marquesa de Denia, que son sus, entre comillas, carceleros, y todo vuelve de nuevo a la tranquilidad en el Palacio Real de Tordesillas. Y aquí seguirá la reina Juana entonces confinada el resto de sus días. Sí, eso es, hasta su muerte en el año 1555. Y tuvo lugar la que ellos denominan la primera gran derrota comunera. Sí, eso es, efectivamente. Nuestra recomendación literaria
Los comuneros, de la realidad al mito, de Enrique Berzal. Enrique, Sí. un tema vigente en la actualidad, ha trascendido 500 años, más de 500 años de historia. Más de 500 años, y además el tema de los comuneros y la historia de los comuneros sigue estando presente no solo en Castilla y León, que es, podríamos decir, nuestra justificación del regionalismo, sino que también es un tema que sigue dando vueltas entre los historiadores, entre los politólogos, entre todos aquellos colectivos que quieren reivindicar una actitud de rebeldía frente al poder tiránico central e imperial, y por eso los comuneros siempre están presentes en la historia, en el argumento y sobre todo evidentemente en Castilla y León. ¿Es realmente o fue realmente la primera revolución social en Europa? Sí, hay quien habla de que fue o la primera gran revolución de la Edad Moderna o el último hecho revolucionario de la Edad Media. Bueno, pero lo importante es, en primer lugar, que lo que ocurrió en Castilla y León y en buena parte de España en el año 1520-1521 tuvo un alcance revolucionario, porque suponía hacer frente al emperador, intentar fiscalizar su poder, y sobre todo que trascendió las fronteras españolas, ya no solo castellanas, leonesas, sino españolas, que hay quien dice que llegó más allá del Atlántico, que llegó a influir a los revolucionarios norteamericanos que se rebelaron también precisamente contra Inglaterra, formando lo que ahora son los Estados Unidos de América, y hay quien dice que también que inspiró a los revolucionarios latinoamericanos que se rebelaron, que se levantaron contra España. Y incluso hay quien dice que algunos de los postulados de los comuneros también influyeron en los revolucionarios franceses. Es decir, que una revolución, un hecho revolucionario que tuvo lugar en el siglo XVI, llegó a influir a posteriores acontecimientos revolucionarios no solo de España, sino también en Norteamérica o incluso en Francia. Y haces además una evolución en el tiempo, desde el momento en que pasaron los hechos hasta la actualidad. Eso es, el ejemplo histórico de los comuneros fue utilizado y esgrimido como modelo de actuación para los revolucionarios de las Cortes de Cádiz, para los del trienio liberal, para los republicanos, para los que en la transición reivindicaron la autonomía de Castilla y León. Es decir, el ejemplo histórico de Padilla, Bravo y Maldonado pues aparece siempre en aquellos momentos y entre aquellas personas que querían cambiar el sistema político vigente desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX. Y claro, los grandes líderes siempre generan mitos. Eso es. ¿Qué hay de mito? Hay bastante mito, es decir, los comuneros también han sido utilizados, han sido mitificados y han sido presentados casi como unas personas que habían intentado poner en marcha un sistema plenamente democrático en el siglo XVI. Eso no es así. Los comuneros se mueven en un siglo con unas categorías, con unos conceptos, con una cultura propia de su época. Es decir, ellos eran monárquicos, no eran republicanos. Lo que pasa es que ellos querían fiscalizar el poder. Hay quienes han querido ver en ellos pues un antecedente de los republicanos que casi querían guillotinar a los reyes. No, ellos querían que no se llevaran el dinero fuera. Exacto, querían que no se llevasen el dinero fuera, y querían sobre todo que el rey no pudiese hacer lo que quisiera sin tener en cuenta la opinión y los intereses de las ciudades, por ejemplo, y eso es una manera de fiscalizar y de controlar más el poder. Otros aspectos casi mitificados pues hablan como de Padilla, Bravo, Maldonado, como si fuesen casi unos revolucionarios al estilo de Robespierre. No fueron así, fueron personas que además también tenían sus intereses particulares, sus intereses económicos, y que las decisiones del rey, en este caso del emperador, de Carlos V, también les lesionaban sus propios intereses particulares, es decir, que se movían también por intereses particulares. Otra cosa es que el movimiento que ponen en marcha trascienden incluso esos intereses propios y llegan, por ejemplo, a generar un levantamiento antiseñorial en los campos que ellos, pues estoy seguro que no tenían en un principio en mente que pudiesen llegar a ser tan contundentes. Pues para seguir indagando en ello, los comuneros, de la realidad al mito, de Enrique Berzal. Nuestra primera recomendación gastronómica aquí mismo en Tordesillas, el Torreón. Y si Jere quiere que empecemos brindando, pues empezamos brindando, porque se merece todo. Jere, 45 años, te acabas de jubilar, pero has venido hoy para contarnos la historia del Torreón. Pues sí. Que también este restaurante tiene mucha historia. Claro que la tiene. Pues en los años 80 ya abrimos, un poquito antes,
y luego tardamos como un par de años en abrir el restaurante, pero que fue jugando. Entonces era mi novia, ahora es mi mujer, la madre de mis hijos. Ellos han sido ahora taberneros también, son taberneros. Bueno, más que taberneros, que yo soy el tabernero, ellos son, yo creo que empresarios, que es una palabra que para las tabernas no vale. Aquí hay que hacer que los empresarios fluyan y hagan negocios. Emprendedores. Son unos chicos Esto emprendedores. Sí, puede ser emprendedores, sí, está bien, esa es la palabra. Y qué bonito es su restaurante también, un estilo diferente, porque nosotros hemos escogido para esta escapada el clásico, el que tiene solera, el que tiene historia. El otro no desmerece, nada, al contrario. Pero es que queríamos hablar de ese pozo, de ese legado que mantiene el Torreón. Porque ya es un lugar de referencia aquí en Tordesillas. Bueno, vale más el diablo por viejo que por diablo. Aquí pues no hemos parado, mi mujer y yo, que ellos huyen de salir de las cámaras y están por aquí escondidos, y los hijos igual. Pero sí que es verdad que hay que contarlo un poco, porque es que ha sido una historia también, a lo mejor me pasa un poco, pero yo creo que ha sido entre una historia de amor y una historia de juego, porque yo me lo he pasado muy bien, no estoy nada quemado, estoy loco de contento con todos mis clientes, con la cuarta generación de mis amigos, que yo he dado de comer a todos los señores mayores cuando yo abrí, luego a sus hijos, luego a sus nietos y ahora a sus bisnietos. Yo sé que gente muy importante trasladaba, movía sus trayectorias, las desviaba para parar aquí, en Tordesillas y en el Torreón. Sí, la agenda, mucha gente, bueno, pues maja, ¿qué voy a decir yo? Arreglaba la agenda con mucho tiempo y viniendo a 100 kilómetros ya venían. Hay gente, mucha, ¿no? Porque entre ellos hay políticos y grandes empresarios, y no vamos a decir cuáles son, pero claro, yo ahora me estoy acordando de alguno buenísimo, buenísimo, que en mi cumpleaños, en mis 30 cumpleaños últimos, me han llamado. Yo creo que se te toma cariño, Jere. Bueno, sí, yo creo que es recíproco el cariño. Cuando tú te encuentras bien, pues la gente, pues también se ve que es recíproco. Pero me han dicho que has cambiado un poquito de la carta, de cuando empezaste. Pues muy poco. La verdad es que tenemos un menú de foies, y tenemos 2 o 3 entrantes, y la cosa y la comida del Torreón son foies crudos, medio hechos, mi-cuit, con gelatina pura o marrón glacé, y luego el fresco, que está frito con una salsa de Oporto para conmemorar el tratado. Entonces yo tengo los vinos de Oporto, que lo hice hace 1000 años, con el foie francés y los foies nuestros tan ricos de Malvasía, de Palencia, de Castilla y León. De Castilla y León, que les hay cañón, a la altura de los mejores. Pues este es el foie fresco con la salsa de Oporto y con unas pasitas de Corinto. Este es el foie con un pelín de grasa, sí. Porque el más importante, por el que más se nos conoce, por el foie fresco. También por vuestras carnes. Sí, aquí lo que es son carnes. Yo cuando empecé, en nuestra época, lo que hacíamos era chuletones, y las chuletitas de lechal de aquí, también de Castilla y León. Y son los platos nuestros, no y hay tenemos algo nada más. muy llamativo que me tienes que decir qué es, esa lluvia de sal. Ah, la lluvia de sal. ¿Qué pasa? Pues con la lluvia de sal es que, al contrario que los vascos, que hacen las carnes y le ponen la sal, yo lo hago todo sin sal. Lo mismo el foie que todo. Y sin salsas, que ya se empezó a hacer la salsa única, lo demás solamente se hacía con sal. Y empecé a poner la sal y a tirarla a los amigos y a la carne, y ellos me pedían más. Y cuando llegan las carnes, pues las tiro, porque me lo han exigido mis amigos y mis clientes. Ya es petición. Y ya, sí, el que no, y yo siempre digo, oye, que mucha suerte. Le tiro un poquito la sal al hombro con mucho cariño, sin molestar, y ya es petición, sí, no. Y ahora, los sucesores ya veremos, a ver si tira la sal o no. Y que es una claro, cosa de que aquí. nos trae fortuna, ¿Sí? antes de seguir nuestro camino. Pero hablemos de los postres. Sí, los postres hacemos todo, lo mismo que el pan se hace aquí todos los días, y los postres todos. Oye, Jere, una propuesta muy completa para una escapada que continúa. Brindemos por ella. Brindemos por la escapada. Y nos vamos con la fortuna que nos transmite Jere. Venga, un poquito de sal, Jere. Un poquito de sal. Salud.
y mucha suerte. Hemos venido a otro de los lugares clave en la historia de los comuneros, el castillo de Torrelobatón. Aquí tuvo lugar una batalla crucial que levantó el ánimo a los comuneros. Lourdes, ¿qué pasó aquí exactamente? Sí, los comuneros tomaron esta plaza en febrero de 1521, pero habían intentado antes negociar la toma de esta importante plaza en el tema económico y el almirante no cedió, por eso les sorprendieron atacando esto en febrero. Aquí digo yo que ganaron, se vinieron arriba. Sí, sí, la toma de Torrelobatón fue crucial después de una intensa batalla, pero luego los comuneros, una vez que lo ganaron, se quedaron aquí más de 2 meses. Hoy en día es el centro de interpretación del movimiento comunero. Sí. ¿Entramos y vemos toda esta historia tan interesante? Sí, sí, claro. En esta planta baja, que corresponde a la parte del castillo del siglo XIII, podemos hacernos una idea de cómo estaban las cosas. Lourdes. Sí, aquí exponemos, aparte de que sea la recepción de todos los visitantes, exponemos el entorno económico, político y social que había en el momento que se dio la batalla de Comuneros. Se llamaba de Comuneros por esa guerra de las comunidades. Sí, las comunidades, que eran las ciudades, son las que aportaron la mayor rebelión en contra de la llegada de Carlos I a Castilla a por dinero para sufragar las guerras de sucesión que él tenía allí. Entonces, ¿quién se rebelaron? Los nobles, porque la nobleza que él traía desplazaba a la corte castellana. ¿Por qué se rebelaron? Por los impuestos que se llevaba el dinero y sobre todo lo que querían que Castilla quedara para los castellanos. Nos hacemos una idea, Castilla en rebelión, los incidentes de Segovia, la Junta General o Santa Junta, Medina del Campo en llamas, la Junta en Tordesillas con ese encuentro con la reina Juana, y así estaban las cosas en septiembre y octubre de 1920. 2 bandos, los comuneros y los realistas. ¿Vamos a la siguiente planta? Vamos. Tenemos a los principales protagonistas de ambos bandos, como Juan Padilla, María Pacheco, Garcilaso, y luego del bando realista a los almirantes principalmente. Y en esta sala podemos verlos a todos ellos, que nos pongan un poquito en situación, ¿verdad? Todos. Además aquí se describe, aparte de la edad que tuvieron a la hora de morir, también un poco lo que desempeñaron en esta tarea. La función que tuvieron a lo largo del movimiento comunero. Los cargos que ostentaban, la influencia... Sí, todo lo que podía aportar o todo lo que puede aportar, sobre todo la intensa información que se ofrece en este castillo sobre el tema comunero, que no podía haber otro sitio mejor. La guerra que nadie quería. Nadie. Prueba de ello es que los comuneros, concretamente Padilla, ya visitó Torrelobatón en el otoño de 1520 para tratar de negociar con el almirante la toma de la plaza. Y hemos hablado a lo largo del programa de las batallas decisivas, de las batallas claves, sí. Entre ellas la batalla de Tordesillas y la batalla de Torrelobatón. Sí, esto fue un revulsivo y levantó el ánimo de los comuneros hasta que se quedaron aquí demasiado tiempo esperando refuerzos que no llegaron. Importante también que en esta batalla de Torrelobatón se utilizó artillería. Sí, la gran novedad fue que ya no se utilizaron las catapultas y empezaron a utilizar artillería. Tenemos todavía bolaños auténticos de los que dispararon los comuneros. De ahí los grandes daños que se ocasionaron sobre la muralla y el castillo de Torrelobatón. Esa batalla final, la batalla de Villalar, que veremos mañana en profundidad qué pasó allí, pero vemos también lo que pasó después de esa batalla final. Sí, los comuneros, concretamente Padilla, salió de aquí el 23 de abril de 1521, camino de Toro, a la altura de Villalar. Las tropas del rey que le estaban esperando en Peñaflor de Hormija le emboscaron a la altura cerca de Villalar, en el Puente del Fierro.
A raíz de ahí se fue organizando una resistencia perpetrada por María Pacheco, la mujer de Padilla, y también tenemos aquí la lista de los 295 comuneros que no obtuvieron el perdón del rey. Segunda planta del castillo del siglo XV. Sí. Y aquí vemos diferentes opiniones de personajes a lo largo de la historia sobre esta guerra de las comunidades. Sí, distintos criterios desde personajes históricos a personajes actuales. Todo ello expresado para que cada uno saque la conclusión que mejor le venga. Y desde aquí podemos divisar ese camino que emprendió Juan de Padilla hacia Toro en busca de refuerzos, Sí. que no llegó. Sí, sí, pero a la altura de Villalar sufrió la emboscada de las tropas del rey que estaban esperando a que saliera desde Peñaflor de Hornija. Hacia Villalar iremos, pero primero nuestra recomendación de alojamiento aquí mismo en Torrelobatón. Imprescindible para conocer la historia comunera, Visitar el castillo de Torrelobatón. Hemos escogido Torrelobatos, esta casa rural que tiene el nombre antiguo de Torrelobatón. Luis. Torrelobatón era Torrelobatos antiguamente porque significaba torre de lobos. Luego fue hacia adelante y se quedó en Torrelobatón a día de hoy. Pero vamos a contar por qué. Y es que todas las habitaciones tienen nombre de los protagonistas de nuestra escapada. Bueno, pues es que nosotros decidimos tematizar la casa, ¿no? Entonces nuestra idea era dedicar una habitación a Padilla, otra habitación a Bravo y a Maldonado, y otra habitación a la Reina Juana, por supuesto, y Monteros de Torozos. Tenemos 5 habitaciones, cada una es tematizada con sus retratos y su pequeña historia detrás de la puerta y unos pequeños objetos que les definen a todos ellos. Vamos a entrar porque yo he elegido para comenzar la Reina Juana. La Reina Juana. Pues sí, estamos en la habitación de ella. Como podemos ver, muchos objetos que decías la definen. Pues mira, una de las cosas que a nosotros nos entusiasmó y nos define mucho a la reina es este reclinatorio que tenemos, un reclinatorio antiguo, que antiguamente era el reclinatorio de ricos, porque este hacía su función de silla y su función de oratorio, ¿no? Luego tenemos un retrato pintado original del gran pintor de Tordesillas, de Carlos Adeba, monedas acuñadas que llevan su efigie, tenemos su pequeña historia ahí en ese cuadro, y tenemos una rueca y una hilandera ahí arriba que también creemos que define bastante lo que hizo la Reina Juana, tanto orar como hacer tejer. Un escritorio, claro, no podía faltar. Un escritorio, por supuesto, no podía faltar un escritorio, y además bastantes libros también dedicados tanto a la reina como a Felipe, como al emperador. Un poquito hemos tratado de definir y decorar en el gusto y en el estilo propio de la época. Pues vamos con los 3 comuneros. Pues vamos con los 3 comuneros. Juan Bravo, Francisco Maldonado y Juan de Padilla, ¿dónde estamos? Pues ahora mismo estamos en Juan de Padilla, la primera habitación y una de las más interesantes y más bonitas, porque aparte de tener sus leyendas, sus historias, lo que gusta de esta casa y la define son las troneras, que tienen una posición muy alta, y los techos en viga de madera en espiga. Hemos tratado un poco de crear un espíritu comunero, ¿no?, dado el pueblo en el que nos encontramos y que fue última morada tanto de los 3 comuneros, Torrelobatón. Un estilo elegante, medieval, pero cómodo y funcional para los tiempos que corren, evidentemente. Es de lo que tratamos, de que el cliente esté cómodo y que vuelva a visitarnos y que... Cada una de las habitaciones vemos que tiene la historia del personaje, como decías, elementos que le define. ¿Y tú por cuál te decantarías? Pues yo probablemente la que más me gustaría es la de Monteros. La de Monteros es una de las más grandes, que tiene 3 camas, se pueden poner hasta 4 camas, y es planta baja, y además hace un efecto bodega porque está como 20 centímetros por debajo del suelo, y es tanto la más caliente como la más fría. Pues fíjate, yo me quedo con mi Reina Juana. Con mi Reina Juana también, es una buena opción. Enseguida volvemos.
la escapada continúa. Segundo día de escapada y momento de llegar a Villalar. Los comuneros iban hacia Toro buscando esos refuerzos. Y Luis, aquí en Villalar, Batalla se encontraron con una emboscada. Sí, bueno, más que emboscada fue las propias condiciones del terreno. Si observáis, esto es una vaguada por donde al llegar aquí no pudieron prácticamente avanzar, y lo que se cree, bueno, no es que se cree, ya está documentado porque hace poco hubo una investigación arqueológica y se ve cómo las tropas reales vienen de Terlobatón, pero ocultándose tras esos cerros que hay ahí, y les sorprenden aquí, no tienen posibilidad de maniobrar porque se hacinaban ahí en el barro. Por lo que se lee en las crónicas es que es una temporada de lluvias y si ahora mismo se mete ahí un caballo se queda hundido, porque el terreno es muy fuerte y tiene mucho agua. Y fue en este punto exacto, en Puente de Fierro. Sí, este es el Puente del Fierro, el monumento que se ha hecho a la batalla, y está representando pues en todo, cada pieza que tiene por separado representa los tres capitanes comuneros, el arco de estos arcos de tres, vamos, los tres arcos estos, esas tres piedras. Allí hay tres árboles que representan cada uno un comunero. Espera, no desveles más, porque ese paseíto de los árboles lo vamos a recorrer. Vale, ¿Te parece? Vale. Este sería el Puente de Fierro. Sí, efectivamente, es el arroyo que viene por aquí hasta aquí. El punto concreto que señalan es este, y ese es el puente. Se ha aprovechado este espacio para, con estos tres olivos, representar también a los tres capitanes comuneros, y este otro árbol está representando a María de Pacheco. Claro, si ahí está el que representa a María de Pacheco, aquí Juan de Padilla. Juan de Padilla o cualquiera de los tres es igual, porque se les da el mismo, pero claro, lógicamente tendrían que ir unidos, sí. Vamos a hacer nuestro paseo. Esto es parte de la senda comunera. Es el final de la senda comunera. Se pretende hacer en cada árbol dedicarle a un comunero. Este, por ejemplo, es don Pedro de Girón, capitán general de la Junta, y la idea es que estén representados con un árbol todos los no indultados del perdón general que hizo el rey. La senda mide del orden de casi los 3 kilómetros, que une el pueblo con este punto del Puente del Fierro. Pues Luis, vamos a otro punto de Villalar, vamos ya a lo que es el pueblo dentro de él, para ver qué es lo que pasó después de la batalla. El 23 de abril de 1521 les apresaron y el 24 les condenaron a muerte. Sí, aquí se les condenó y se les ajustició. Ese mismo día fue un juicio rápido, de estos que tenemos ahora que nos atienden, que duran años. Pues este fue, en un momento les juzgaron y efectivamente le pusieron pena de muerte, de decapitación, y aquí fue todo. Aquí terminó la vida de estos, que luego lo que fue el pensamiento está todavía vigente. Oye Luis, y hay dos teorías, una que dice que los enterraron en esta iglesia de San Juan Bautista, y otra que es imposible porque los excomulgaron. Efectivamente, ellos antes de la sentencia fueron excomulgados.
aunque todo, bueno, hay distintas, la excomulgación la hicieron y por tanto no podían pisar lugares sagrados ni sus cuerpos, en esa época era imposible, hubiera sido el sacrilegio mayor que hubieran cometido, ¿no? Y por otro lado, pues ves el cuadro de Gisbert, que están acompañados de monjes en el momento de la ejecución. No sé si en ese momento les piden arrepentimiento, pero lo normal es que ellos no estuvieran enterrados en lugares sagrados. Pueden estar o podrían estar en el entorno de esta iglesia, que también es lo lógico, porque la ejecución se hizo en la plaza. Aquí donde está el monolito había un rollo de ejecución. Ahora vamos a ver el monolito, pero bueno, aunque no fueran enterrados en la iglesia, es una buena ocasión para visitarla. Por supuesto, y además que es que tiene piezas muy bonitas, y la iglesia en sí ya está muy bien, tiene su encanto también, es un lugar bastante atractivo también para visitarlo, por lo que te digo, hay algunas tallas que merecen la pena. Ahí hay un Cristo bizantino, pues, que tiene mucho valor y es muy importante como talla. Luis, y junto a la iglesia tenemos el monolito, donde dices que aquí, en este lugar, en esta zona, fue donde fueron ajusticiados. Sí, estaría el cadalso, porque se puso cadalso, estaría un poco más abajo. Lo que aquí estaba era un rollo de ejecución. Los clásicos que había en toda Castilla, en prácticamente todos los pueblos, desaparecieron en el siglo XIX, con motivo ya de lo que fue el trienio liberal, fue cuando ya desaparecieron, porque para la gente de los pueblos era, al ser un lugar de castigo, pues no les causaba ninguna, quizá producía rechazo. Posteriormente ya se le erigió un monumento a los comuneros, que es el obelisco, y es el que recuerda a los 3 capitanes y María de Pacheco. Hoy día declarado bien de interés cultural. Efectivamente, es sitio histórico que está equiparado con lo que es el bien de interés cultural. Tiene el mismo tratamiento. Y de aquí nos vamos a la campa. Pues sí. Imprescindible en esta escapada comunera, venir a Villalar de los Comuneros. Luis, han pasado más de 500 años y este hecho histórico sigue recordándose cada 23 de abril. Sí, antes se celebraban los centenarios, era cuando había más constancia, pero desde hace 50 años ya que se viene celebrando año tras año, y con multitud de gente que viene de todos los lugares de España, incluso de fuera de España. Han venido todos los años. Hace 2 años aquí estuvo una televisión holandesa, y bueno, es un hito el día 23 de abril venir a Villalar a celebrar, a conmemorar la revolución de las comunidades de Castilla y León, y esa es lo que nosotros conservamos y mantenemos. Me dices que en el 78, en 1978, unas 200.000 personas se reunieron aquí. Sí, así fue. Fue el 3er año de celebración, y ese es el cálculo, y ese fue. Había esos más, podía haber 10.000 personas o 15.000 menos o más. Pero por ahí andaba. Pero ese fue el cálculo que hicieron, que hubo 200.000. Esto estaba sin ningún tipo de instalación ni nada. Improvisado. Totalmente improvisado, pero se hizo una celebración de 2 días, y así fue. Pues una jornada de convivencia, de recuerdo, que se sigue manteniendo, y yo creo que es un momento de comer, y nos vamos a Mota del Marqués, aquí cerquita, para nuestra última recomendación gastronómica.
Como decíamos, a unos 10 minutitos hemos venido hasta el Mesón La Mota. Clara, que se te llena el día de la comunidad, se llena el restaurante. Sí, la verdad que como estamos muy cerquita de Villalar, pues reservan muchas mesas, la gente, las familias sobre todo, y es un día que es muy bonito, la verdad. Sobre todo vienen de Valladolid, de León también, muchos clientes de Ponferrada, y incluso el año pasado vino gente de Salamanca y de Burgos, lo tuve lleno, la verdad, el año pasado estuvo lleno esto. Mira, lo montaron mis padres y bueno, al principio lo llevaba yo con unos camareros, mi hermana me echó una manilla. Al principio empezamos solo con la zona de abajo y luego, como vimos que no dábamos abasto con tanto jaleo, pues abrimos lo de arriba, el comedor, el restaurante. Luego después hemos abierto una terraza muy bonita, acristalada, y la verdad que muy bien. Vamos, la hostelería la verdad es que te atrapa. Porque yo no soy hostelera, yo estudié turismo para trabajar en hoteles, en agencias, pero la verdad que te atrapa la hostelería, es el público. Aquí les puedes hablar de Mota del Marqués y de su castillo. Tenemos un pueblo muy bonito, la verdad. Al principio lo destruyeron las guerras napoleónicas, según iban huyendo, les iban echando del territorio, pues iban destruyendo todo, quemando iglesias, bueno, y castillo. Y luego, con la batalla de Villalar, pues también estuvieron aquí en este castillo y está como ves, solo queda una torre. Tenemos una cocina típica de la comunidad castellana, como ves. Muy de Castilla y León. Muy de Castilla y León, sí. Pues vamos a hablar de la propuesta, porque veo que has preparado una mesa muy variada y muy completa. Sí. ¿Por dónde empezamos? Por las sopas de ajo castellanas. Venga. Esas son las sopas de ajo, que es la de las abuelas, que todas hemos tenido en casa, sopas de ajo. ¿Y cómo reconfortan en los días fríos? A mí me las hacía mi padre. Después de las sopas de ajo, hemos preparado un plato estrella de la cafetería, para que tengáis uno, que son los huevos rotos. Pueden ser con morcilla, puede ser con picadillo, puede ser con jamón. Les hemos puesto con morcilla, es de Burgos, diferente. De Burgos, pero puede ser con picadillo o chichas, como lo llaméis. Y esto en la cafetería es el plato estrella. Porque tenéis diferentes menús, abajo en cafetería para picar algo, sí, y arriba ya en restaurante para más reposado. Aquí tenemos menús y cartas, y abajo hay platos combinados, raciones, bocadillos. Como es zona de paso, pues hay gente que tiene prisa, un pincho de tortilla, un calito, una sopa de ajo, algo rápido. Y la verdad que yo creo que la comida esta tradicional está volviendo. Que nos gusta lo que no nos da tiempo a hacer en casa. Eso. Uy, pues no sé por dónde seguir. Pues si quieres primero el pescado. Venga. Es un bacalao con pisto, así muy, muy castellano, porque, hombre, el bacalao, la verdad que lo comían nuestras abuelas, aunque no tenemos mar, pero venía salado, las salazones. Se conservaba mejor. Claro, por eso el bacalao aquí sí se comía mucho. En mi casa, por lo menos, mi abuela lo ponía, muy bueno. Y luego, si quieres, pasamos al rabo de ternera. El rabo de ternera es típico de aquí, del restaurante nuestro, tiene mucho éxito. Y como decías, pueden ver que son caseros, porque esas patatas no son de bolsa. No, esas las hace el cocinero. Están muy buenas las patatas. ¿Y plato estrella? El lechazo. Aquí el lechazo por cuartos, es que vamos, en las fiestas del pueblo, familias lleno local a cuartos de lechazo. Es lo que me piden, mesas enteras de cuartos. Y ahora en la fiesta esta de la comunidad también tengo mesas de lechazo. Clara, no nos olvidamos de los postres, también muy de la tierra, unas torrijas. Bueno, la torrija tiene mucha historia en este establecimiento, porque es que era mi madre la promotora de la torrija. Es que me emociono. Porque como una torrija casera, es que, vamos, sí, qué ricas, qué buenas. Sí, sí. Mira, ahora las hace mi hermana y el cocinero, pero mi madre es que con las de mi madre es que no las hace nadie. Qué buenas. ¿Cuál es el truco? Pues mira, el truco que tenía mi madre era echar la leche muy caliente, que la cocía con canela, con limón y con azúcar. La echas y lo dejas un día entero. Porque es que hay gente que no lo deja reposar, y si no lo dejas reposar, luego ya te queda duro el pan. Tiene que el pan estar bien empapado. Una noche entera que lo dejes, ¿sabes? Pues te voy a decir cuál es el truco, que lo acabo de descubrir. Es la paciencia, que ahora no tenemos, claro, y el cariño. Y el amor que ponían las abuelas y las madres. Qué rico. Pero tenéis algo también muy propio de aquí. El café licor es típico de Mota. Mira, ahora que hemos pasado los carnavales, la gente va a correr el bollo.
¿Qué es eso de correr el bollo? Correr el bollo en mota, yo de pequeña vine con 4 años al pueblo y pues he seguido la tradición, de pequeña siempre me disfrazaba, hombre, ahora ya como no tengo tiempo no lo puedo hacer, pero mira, corríamos el bollo casa por casa y nos daban una copita de café, imagínate cómo acabábamos al final. Está buenísimo el café, porque se hace en las casas, es casero, este café es con orujo, café molido, luego azúcar y lo dejas fusionar, y luego lo cuelas y está. Cuanto más tiempo lo dejas fusionar, más bueno está, claro. Y sé que nos has puesto para brindar un vino de toro, hacia donde se dirigían los comuneros que no llegaron. Sí. Pero bueno, por esta escapada histórica tan bonita y tan interesante, brindamos una escapada perfecta. Nos vemos en la próxima, os esperamos para hacerla juntos. Tanta historia tenemos en nuestra comunidad que nos encanta visitar los lugares que nos la cuentan y a las personas que tanto saben de ella, como Ana y Enrique, que sigue indagando. También Lourdes, que orgullosa está de su castillo, como Luis, que quiere que quienes se acerquen a su casa salgan conociéndola. El otro Luis quiere que no se olvide. Y Clara y Jere, que conozcan los sabores de esta tierra y que disfruten conociéndola. Os esperamos en la próxima escapada para hacerla juntos.